Bien, el proceso ha sido un proceso muy complejo, pero como la Fundación es una institución que sabe muy bien cómo son los procesos de restauración, pues todo este proceso se ha hecho de forma coordinada como tiene que ser, con unos estudios previos, unos estudios históricos, un estudio arqueológico, en el que nos dio una pista fundamental. Estas cosas que parece que, bueno, hay que hacer un seguimiento, parece que es simplemente una excavación arqueológica porque lo pide la ley. No, pues la ley lo pide porque pasan cosas y aparece una información que es fundamental, y es que la iglesia está enterrada al menos 50 centímetros, porque aparece aquí una decoración que enlazaba con el otro lado, parece que lo vemos aquí, como enlaza con el otro lado, que implicaba que la iglesia, como es obvio, no estaba enrasada con el terreno, sino que tenía un par de escalones, que es como se hacían las cosas antes, siempre separando un poco del terreno por cuestiones de humedad, etc. Es decir, la iglesia tenía un problema de unos rellenos, que son unos rellenos además que se colmataban de agua y que eran los que provocaban fundamentalmente la capilaridad y la degradación de la fachada en este punto. Bien, ahí lo vemos. Esto ya se documentó perfectamente en el levantamiento fotogramétrico que se hizo a través del Laboratorio de Fotogrametría de la Universidad de Valladolid, otro trabajo previo fundamental para el proyecto que se iba haciendo mientras se estaba haciendo el proyecto, y un estudio histórico que nos permitió también encontrar muchas cuestiones que tienen que ver con la construcción de la fachada, como una parada intermedia, cómo después se construyó, existen los contratos de obra, etcétera, que documentamos en estos planos. Otro de los problemas, bueno, pues se van viendo en esta documentación aérea, que vemos la situación de la fachada en el estado anterior al proyecto de restauración, cómo había muchas cuestiones importantes. Por ejemplo, todo el gran zócalo estaba muy deteriorado debido a la capilaridad y a la humedad que tenía el terreno, producida fundamentalmente, aquí lo vemos, por un canalón que de la iglesia evacuaba las aguas justo en la plaza, no de siempre, y provocado también por este canalón que, a pesar de que daba la impresión de que estaba recogido, estaba atascada la arqueta, de manera que todo el agua se colmataba en esta zona del terreno, produciendo una capilaridad importante en la iglesia. Aquí vemos la situación en la que estaba, vemos cómo el pavimento se come la iglesia, al menos en 50 centímetros, y luego ya otros aspectos, como por ejemplo la situación de las fábricas que se encontraban en esta situación. Se habían perdido los rejuntados, se habían perdido elementos fundamentales para la evacuación de las aguas, y se encontraba las pátinas muy deterioradas, algunos elementos muy meteorizados, con costras negras, etc. El problema más fundamental era el de la cubierta, que tenía una solución que a nosotros nos parecía inadecuada, no sabíamos muy bien si de origen, pero sí que había habido una transformación. Esta solución de tejas en el alero no podía resolver bien el problema. Se había eliminado el vuelo, aquí vemos un poco todo el tema de impermeabilización de la cubierta, que es un problema muy serio, y había provocado el discurrir de las aguas ese deterioro importante que no estaba en las fotos antiguas. Es decir, esto se ha producido directamente después de la eliminación del alero, produciendo, bueno, pues este deterioro importante en ese punto. Por otro lado, estaban algunos elementos como la estatuaria o los elementos que remataban el edificio, que también ya estaban ausentes, se habían caído y se había producido un deterioro importante en los pabellones laterales, en los elementos de remate de la iglesia. Aquí vemos un poco todo el proceso de estudio mediante planos y elaboración. Esto es muy importante. Es decir, nosotros somos un equipo de la universidad, un laboratorio de la Universidad de Valladolid, que trabajamos en la docencia y en la investigación de la Universidad de Valladolid, y por consiguiente el equipo es un equipo en el que tenemos gente y especialistas dedicados a muchos de estos aspectos, de manera que se hizo un trabajo muy exhaustivo de toda la documentación del proceso de degradación y la situación del estado actual, así como las propuestas que evidentemente atendían a eliminar en la medida de lo posible todos estos temas. La cubierta era un tema principal, había un problema claramente del diseño del alero que había que volver a recuperar,
para volver a echar el agua fuera y evitar conseguir una impermeabilización importante. Y aquí propusimos lo que nos parecía que era lo lógico y que era lo que tenía que haber sido, que era rematar la cubierta con un elemento no de teja que no puede ajustarse a la forma de la cornisa del edificio, proponiendo en primer lugar un elemento de zinc y de plomo para rematar esa cubierta perfectamente impermeabilizando toda la fachada. Para recuperar un poco esta imagen, la imagen de una cornisa volada que echa el agua fuera. Esto se propuso ya con el proyecto, con la situación, digamos, del estado final, de cómo tiene que quedar, y empezamos las obras y fuimos corroborando muchas de las cosas que íbamos viendo. Por ejemplo, el día que se destapó toda la iglesia y vimos cómo realmente el edificio le faltaban 50 centímetros, lo cual para la proporción de la iglesia era muy importante. Aquí vemos lo que se había excavado el lunes, por poner un ejemplo, y aquí vemos lo que se había excavado el martes, que es el día de la fotografía. Y vemos cómo en un día había secado completamente el edificio, es decir, la humedad que aquí estaba permanentemente, era verano y no había llovido, había una humedad permanente. En cuanto se eliminaba la capa de tierra, se secaba el edificio perfectamente, produciendo por consiguiente digamos, una aparición de una capilaridad que provocaba las sales que acababan saliendo en superficie y provocando el deterioro de la fachada. Por consiguiente, hubo que establecer un procedimiento de desalación de todo ese zócalo para evitar que el deterioro fuera avanzando, ¿no? Aquí vemos algunos de los procesos de desalación mediante la proyección de celulosa que iba eliminando las sales que se habían producido por la capilaridad. El proceso pues ha pasado de esto a esto. Estoy poniendo el estado inicial y el final. Es decir, hemos bajado mucho más el pavimento para evitar ese contacto con la humedad y hemos dejado un elemento de ventilación que permita que la humedad, de haberla, que ya tiene que haber mucha menos porque hemos conseguido evacuar las aguas y reconducirlas, pueda ventilar y no se produzca el efecto en la medida de lo posible. Y así vamos viendo un poco la circunstancia, el antes y el después, la pérdida de rejuntados y cómo la iglesia ha ido recuperando otra vez, mediante el rejuntado y el patinado de su fachada, los elementos que la configuran. Aquí vemos siempre estas fotos comparadas. Y explicar que en muchos casos lo que se hace es sustituir o reparar aquellos elementos que son necesarios para su protección. No siempre las pérdidas es necesario repararlas porque lo importante aquí es recuperar la forma de lo que elimina el agua y lo que es estructuralmente necesario, y a veces no hace falta. Estamos en un edificio antiguo por el que ha pasado el tiempo y el tiempo también tiene que quedar reflejado. La cubierta, cuando se eliminó las tejas, nos dimos cuenta que, bueno, pues aquello que pensábamos que la solución original era una solución de un material continuo. Es decir, había tenido, como ocurría en la situación intermedia, un bateaguas, un elemento que sobresalía, que tenía un goterón para evitar que el agua se discurriera por la fachada, y una especie de vierteaguas que eliminaba las aguas, y eso lo tuvo la iglesia y en algún momento por deterioro, por lo que fuera, fue eliminado, quedando un resto en el encuentro con el convento lateral. Esa clave nos dio la pista para reproducir esa pieza mediante control numérico y poder sustituir aquellos elementos que eran necesarios para la reconfiguración de la iglesia, y especialmente el de la cornisa, que con esa forma barroca tan interesante pudimos reproducir todo el remate, consiguiendo de esta forma eliminar el agua, echarla fuera de la fachada y recuperar el vuelo de la cornisa con una solución de cubierta después de zinc que impermeabilizaba toda la fachada. De esta forma se ha pasado de esto, que es lo que había antes, a esta otra situación, recuperando de nuevo también las líneas horizontales. Es decir, esa escorrentía había provocado unos rincones de deterioro que habían roto la horizontalidad de la composición de la fachada, que había que recuperar con la recuperación de las líneas fundamentales. Toda la cornisa no se puede recuperar porque en algunos casos faltaba materia de forma importante, pero sí las líneas principales que hacen que recompongamos, entre la visión, recompongamos toda la fachada. Todo esto se hizo mediante
pues unos procesos de restauración, de la recuperación, a veces con piedra cuando eran excesivamente grandes y a veces con morteros de reparación que permitían la restitución de la composición también de la fachada y la unión de los elementos arquitectónicos, ¿no? Así como toda la consolidación de los elementos decorativos, etcétera. Vemos, por ejemplo, el patinado de todo el proceso de restauración para darle la protección mediante estas pátinas hechas con cal y con pigmentos. Bien, toda una serie de procesos que han devuelto a este aspecto que, si bien de lejos recomponía la imagen, faltaban elementos importantes, ¿no? La cubierta, por ejemplo, pues es un tema fundamental. Aquí vemos cómo queda rematada y los elementos que faltaban para su composición, como todos los remates de los chapiteles y los cupulines de los baldaquinos laterales, ¿no? Y el baldaquino central, que se sustituyeron, se repusieron porque faltaban, se habían perdido, ¿no? Se repuso la cruz que estaba central, restaurándola, y se cambió la cubierta y se procedió a restaurar con mínimo cuidado. Aquí vemos todo el proceso de limpieza, porque la fachada, evidentemente, con el paso del tiempo había acumulado, además de suciedad, pues todos los problemas derivados de la contaminación, etcétera, ¿no? Hay todo un proceso de limpieza muy delicado previo al rejuntado y al patinado de las fábricas, ¿no? De manera que hemos pasado de tener estos elementos tan deteriorados. Hay que pensar que por aquí también pasan las palomas, etcétera, que forman parte de la coexistencia de los monumentos, que las contenemos lo que podemos, pero solo lo que podemos. Y nos pasamos ya a la plaza, ¿no? Que era otro aspecto importante, recuperar el edificio para el espacio de la ciudad mediante la eliminación del muro. Aquí tenemos a la situación original, que era un espacio completamente confinado por dos muros, y lo cambiamos por un espacio que, si bien necesariamente tenía que tener la geometría del Paseo de Filipinos en su configuración, porque es por donde se iba a entrar, había que intentar recuperar la visión de la iglesia desde esta posición, desde la plaza, que contacta con el conjunto de los padres agustinos, para poder para hacer que formara parte del conjunto, ¿no? Hay una serie de estudios. El fundamental era cómo recuperar la cota del edificio, es decir, cómo recuperar que la visión del edificio fuera otra vez completa hasta abajo, es decir, que recuperáramos el plinto sobre el cual la iglesia se había construido y que había quedado enterrado con el nivel nuevo de la plaza del paseo de Filipinos. Y esto lo hicimos descendiendo al acercarnos a la iglesia, con el objeto de que la recuperación visual se hiciera completa. Es decir, bajamos mediante unos escalones a recuperar la cota de la iglesia, mantenemos el acceso para seguir conservando las condiciones de accesibilidad, algo que en nuestra sociedad es fundamental, seguir manteniendo estos logros que la sociedad ha tenido, que es que damos acceso, y los monumentos ni siquiera nos impiden el acceso a todas las personas, pero recuperando, por otra parte, la cota original de la iglesia, ¿no? En este proceso se hizo todo un estudio. Eso nos permitía también eliminar el agua, y vamos viendo cómo el día que empezamos a la demolición del muro, pues nos volvió a aparecer la iglesia, ¿no? En una perspectiva nueva, es decir, centrados en el eje de la puerta y mirándola de frente. Ya este cambio fue fundamental una vez recuperada la iglesia. Es una pena que siempre está al norte y la iglesia tiene muy poca iluminación directa del sol, pero hay momentos en los que es importante, ¿no? Nos quedó un resto del cimiento del muro que nos sirvió para hacer el cambio de cota, y lo que nos sobró de aquí nos sirvió para hacer ocultar la rampa que permite la accesibilidad al convento y centrar el espacio de la iglesia de nuevo, ¿no? Bien, aquí vemos un poco lo que teníamos, ¿no? Tenemos un pavimento que nos lleva a una iglesia enterrada, y el proyecto lo que pretendía es descender en un momento determinado para que, aun manteniendo este espacio, viéramos la iglesia entera hasta abajo. Aquí vemos el estado inicial y aquí vemos la propuesta, es decir, una línea más retrasada para ver la iglesia hasta abajo, que es un poco lo que hemos conseguido. Es decir, uno cuando entra en este espacio
ve la iglesia siempre hasta su posición, aunque en realidad sigue estando en la cota del pavimento de Filipinos, porque hay unas escaleras que descienden y nos permiten ver la iglesia hasta abajo, manteniendo en la parte central el acceso en cota para que la accesibilidad sea completa a la iglesia. El otro problema que era muy importante era eliminar el agua en la medida de lo posible. Todo el agua que cae aquí ahora se recoge en una canaleta en este punto, se ha vuelto a canalizar la bajante del convento mediante arquetas que sale fuera, y el agua que viene de la iglesia a través de ese canalón lateral, mediante un truco, dibujando la cornisa sobre una piedra, la sacamos al registro de la canaleta y aprovechamos para resolver el problema de cambio de cota entre un pavimento y otro. De manera que la iglesia ha quedado de alguna manera protegida también de los principales problemas, que era la cubierta que no impermeabilizaba bien y no eliminaba el agua, y la eliminación también de la humedad del entorno más directo del zócalo, que hacía que la capilaridad produjera esos daños.